Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Saludamos también a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.Iglesia Cristiana La Serena. Y el día de hoy comenzamos con el cuarto tema de la teología sistemática, que ya llevamos aproximadamente 5 meses estudiando teología sistemática y hemos visto la doctrina de la Biblia, la palabra de Dios, vimos la doctrina de Dios, la semana pasada terminamos de ver la doctrina del hombre y hoy día comenzamos a estudiar la doctrina del pecado. Cuando hablamos de la doctrina del pecado, nos estamos refiriendo a un tema muy amplio en la Escritura, muy amplio, ¿no es cierto? La doctrina del hombre, la doctrina de Dios, por supuesto, que también es amplísima, pero increíblemente, y lo vamos a ver, el tema de la doctrina del pecado es transversal y, como está descrito un poquito más adelante, de los 66 libros de la Biblia, solamente en 2 de ellos no se toca el tema del pecado, y dentro de esos 2, solamente en 4 capítulos, el tema del pecado, la pecaminosidad o alguna de sus variables, ¿ya? Entonces, la doctrina del pecado es importantísima porque obviamente es la puerta de entrada para entender la doctrina de la salvación, la expiación y todo lo que eso implica. Ahora, lo que vamos a ver hoy día, que es el punto número 1, la primera parte, son las palabras que etimológicamente nosotros encontramos en la Biblia que se traducen como pecado, ¿ya? Vamos a analizar principalmente o casi exclusivamente el día de hoy lo que es el concepto etimológico. No vamos a entrar, el término etimológico, no vamos a entrar en lo que es la idea conceptual de eso, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero ese es el primer punto que vamos a analizar de esta doctrina. Lo segundo, por supuesto que hay que tocar el origen del pecado, tanto desde el punto de vista histórico y cómo el pecado, en un sentido, ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y que efectivamente cuando hablamos de evolución, en este caso estamos hablando de un proceso, de una progresión y cómo eso de alguna manera va generando o siendo la parte fundamental del tipo de cultura que vivimos el día de hoy. Ya recuerden que llegó un momento determinado en la cultura humana, en Génesis capítulo 6, que Dios dijo que la maldad había llegado a tal punto que tomó una decisión drástica, catastrófica, cataclísmica, de juicio hacia la humanidad. Entonces, si bien es cierto, el pecado es una condición innata en nosotros como seres humanos, es cierto también que en la medida que el ser humano se va desarrollando y va además aumentando en cuanto al número, a la población, se puede decir, obviamente la pecaminosidad va en el sentido negativo, por supuesto, evolucionando hacia una concepción como la que estamos el día de hoy viviendo, que para los que tenemos más de 5 décadas, ¿no es cierto?, habría sido impensado hace 20 o 25 años atrás considerar siquiera como posible que se declarara bueno algo que es hasta el día de hoy evidentemente malo. Entonces, la nueva generación, y por eso es que ustedes saben que para mí en general es una pena, es un sentir el tema de los niños pequeños, porque obviamente ellos están y se van a desarrollar en un mundo donde estos conceptos, entre comillas, valóricos, están no solamente trastocados, no solamente validados, sino que vamos a llegar al punto en que a lo bueno se le va a llamar malo. No solamente a lo malo se le va a llamar bueno, sino que a lo bueno se le va a llamar malo. Es decir, aquello que hoy día es a los ojos de Dios lo correcto, por decirlo de alguna manera, un día no solo va a ser vapuleado, sino que va a ser perseguido. ¿Ya? Va a ser perseguido. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hablar no solamente del origen histórico del pecado, sino que cómo eso en el tiempo va evolucionando a medida que la raza humana se va, entre comillas, también sofisticando.
Por supuesto que vamos a hablar de las consecuencias del pecado en el aspecto temporal y las consecuencias también desde el punto de vista eterno del pecado. Vamos a ver la relación del pecado con las otras doctrinas. Si nosotros no entendemos primero la doctrina del pecado y no la asimilamos y no la aprendemos, las siguientes doctrinas pierden contexto, ¿no es cierto? Porque hasta que no entiendo yo lo que es realmente el pecado, cómo el pecado ha afectado toda mi vida y la humanidad completa, no tiene contexto ni la salvación, ni la expiación, ni la imputación, ni nada de eso, ¿no es cierto? Porque ¿salvarme de qué? A veces la gente piensa que nos viene a salvar, Dios nos viene a salvar del mismo. Recuerden que el que va a ejecutar el juicio y el que va a echar a la gente al lago de fuego finalmente es el mismo Dios, ¿ya? Viene a salvarnos de qué cosa? De su ira, ¿ya? Cuando decimos viene a salvarnos de nuestros pecados, en parte es verdad, pero no es nuestra pecaminosidad la que nos lleva al infierno, sino que es el rechazo a la salvación que Dios provee por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y el quinto punto, que es el pecado como concepto ahora visto por la sociedad. Y esto también es importante porque junto con el punto 2 del aspecto histórico y la evolución del pecado en la cultura y en la sociedad, nosotros vemos que dentro también como cristianos hoy día podemos y estamos inmersos en una cultura donde ya hablando en el seno del cristianismo existe una distorsión respecto al concepto del pecado. ¿Por qué? Bueno, tenemos que tomar como referencia a los Estados Unidos porque los Estados Unidos tienen una particularidad de alguna manera tener muchas consultorías y existen consultoras antiguas y grandísimas, ¿no es cierto?, que trabajan específicamente en el campo de las iglesias cristianas. No estoy hablando del catolicismo, las iglesias cristianas. Entonces ellos sacan estadísticas de crecimiento, en fin, una serie de aspectos relacionados con estudios de mercadeo que las mismas iglesias encargan. Ya recuerden que la cosmovisión norteamericana tiene mucho que ver con el concepto estadístico. O sea, ellos, por ejemplo, para colocar una iglesia en un lugar, ellos hacen un estudio de la población, ven que los matrimonios son más jóvenes, porque ellos se enfocan mucho de su evangelismo en acercarse a la comunidad. No estoy diciendo que esto es malo, no es, simplemente es como lo ven, no estoy diciendo que esto sea falta de espiritualidad, simplemente una forma como trabajan. Entonces eso, mira, en esta población la gran mayoría son personas de la tercera edad, estas son sus necesidades, o son matrimonios jóvenes, tienen pequeños, entonces ya, pum, ponen un jardín infantil, por decir una cosa. Estamos hablando de otro sistema de recursos y otros tipos de cosas que no ocurren en nuestro país. Pero toda esta introducción es para decirles que las empresas, o esta empresa Vanity, algo así se llama, hizo una encuesta del año 2014. No sé si se ha vuelto a hacer, pero la que encontré es de 2014. Y de una encuesta gigantesca que hicieron de costa a costa, como les gusta llamarle a ellos, un estudio que duró más o menos 2 años, o sea, el 2014 se dieron los resultados. Bueno, a esa altura, 2014, o sea, ya hace por lo menos 5 años atrás, el 70% de los cristianos que se declaraban o que se identificaban con una congregación en particular, decían que para ellos la Biblia no era una verdad absoluta, que era una verdad, pero no le conferían una verdad o una categoría absoluta. ¿Cómo llegamos a eso? En el país que a través de las misiones de ese país, Latinoamérica, se ha visto tan bendecida, pero cómo hoy día llega esta evolución y este concepto del pecado en la sociedad. Entonces tenemos un 70% ya de los encuestados como una muestra, que normalmente son muy acertadas, que no considera a la Biblia como una verdad absoluta. Como una verdad absoluta. Imagínense las repercusiones que puede tener eso en las iglesias. Los seminarios,
norteamericanos que son desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la funcionalidad, de una serie de otras cosas, son maravillosos y nosotros nos maravillamos de eso. Bueno, hoy día se están produciendo camadas, por llamar de alguna manera, de cientos de pastores que creen que la evolución es compatible con la creación, que creen, o no creen, mejor dicho, que la Biblia sea una verdad absoluta. ¿Ya? Entonces son cosas dolorosas, son realidades, y probablemente en nuestro país pueda existir un poco también eso. En Estados Unidos existen iglesias de homosexuales, donde el pastor es homosexual, donde se considera, no sé cómo llegan a eso, ¿me entiendes? Pero llegan y están absolutamente legalizadas y no son iglesias pequeñas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de cosas que, y nombro esto como quizás una situación un poco, entre comillas, más impactante, pero ya hay una naturalidad y obviamente amparado no en la Escritura, sino que en derechos civiles, ¿ya? Entonces, también dentro de ese gran porcentaje o ese gran estudio, un 60%, en realidad más de un 60%, no recuerdo la cifra exacta, pero más de un 60% considera que la asistencia a la iglesia no tiene mayor injerencia en su desarrollo espiritual. ¿Ya? No tiene mayor injerencia en su desarrollo espiritual. Por lo tanto, hoy día hay una merma gigantesca en el número de personas que, y estamos hablando, asisten a una iglesia. No estamos diciendo si realmente están convertidos ni nada por el estilo. Lo que hace que efectivamente en esta concepción que tiene la cosmovisión norteamericana del evangelismo, se empiecen a generar cada vez más concesiones a fin de que la gente vuelva a la iglesia. Entonces volvemos al estudio de mercado. En realidad, bueno, ¿qué les gusta a los jóvenes? A los jóvenes les gusta esto. Y tú vas a ver, y son cosas que resultan en algunos casos ridículas, pero parecen verdaderos centros de entretenimiento, algunas iglesias. Entonces ya no nos sentemos más aquí y en vez de esta cuestión tengamos una bola dando vueltas y tengamos muchos juegos y cuestiones y todo lo que se imaginen para que la gente vuelva a la iglesia. ¿Ya? Entonces, son cosas que tenemos que considerar nosotros porque la iglesia se ve afectada por la forma en cómo el mundo empieza a procesar el pecado. ¿Ya? Cómo el mundo procesa el pecado, eso se traslada a la iglesia y es cuando nosotros, por ejemplo, ya somos considerados casi como la Inquisición. ¿Ya? Para hablar de la doctrina del pecado, y ahora volviendo a la temática en particular, lo primero que tenemos que nosotros establecer es que Dios no es el autor del pecado. ¿Ya? Dios no es el autor del pecado. Hay cosas, aquí recuerden que nosotros estamos con una revelación que es una revelación suficiente, no total. Hay cosas que no nos son reveladas y cosas donde nosotros no debemos entrar a filosofar, sino que debemos tomar cómo es que Dios nos las describe. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Por lo tanto, ¿sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? La respuesta es categóricamente sí. Hay una filosofía, entre comillas, llamada teología, que es la teología de la progresión, imagínense. Y esta teología postula el hecho de que Dios no lo sabe todo y que Dios a lo largo del tiempo ha aprendido a ser Dios. A medida de las experiencias que va obteniendo. Obviamente es una herejía, pero hay muchísima gente que lo cree así, porque entonces dice, en realidad me cuadra esto. Dios entonces, y justifica su concepto de Dios, porque al no entenderlo completamente en esa revelación, dice, bueno, ¿cómo si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Entonces, ¿por qué permitió que esto? Y empezamos a sacar conclusiones filosóficas de argumentos que no encontramos en la Escritura. ¿Dios es omnisciente? Sí. ¿Él permitió el pecado? Sí. ¿Él sabía todo lo que va a suceder antes de la fundación del mundo? Sí. Pero no es el autor del pecado. ¿Ya? No es el autor del pecado.
Isaías 6:3 nos habla de esta característica de santo, 3 veces santo, 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 santo. Dios no es que tiene santidad, Dios es en esencia santo, su naturaleza es santo, su naturaleza es justo, su naturaleza es omnipresencia, y todos los omni que se puedan, hasta el ómnibus, que en Argentina vos ya ves que le decimos el ómnibus. Todo Dios. Si nosotros empezamos ahora a decir, bueno, pero ¿cómo entonces si sabía que iba a pecar? Entonces Dios sabía que Judas le iba a decir, sí, claro que sabía, si es Dios. Pero Él me está revelando una parte pequeña, como dice el mismo apóstol Juan, que Dios, Jesús hizo muchas cosas, pero las que están escritas tienen un propósito, que creamos que Jesús es el Mesías, creyendo en Él tengamos vida. Punto. Ya vamos a tener una eternidad para recibir, yo creo que no todas las respuestas. Porque ¿quién puede conocer plenamente a Dios aún en la eternidad? Porque Él es eterno. ¿Ya? ¿Qué dice Isaías 6:3? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice entonces su santidad es absoluta. No solamente Dios no es autor del pecado, sino que Él no puede tener comunión con el pecado. No puede tener contacto con el pecado. Por eso es que el plan de salvación es tan importante. Entender primero el concepto de lo que significa la pecaminosidad. Deuteronomio 32:4 dice: Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. No algo justo, no muy justo, no. Es justo y recto, completamente justo y recto. No hay nada de iniquidad en Él. Salmo 92:15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. No hay injusticia en Él, Él es recto, ¿no es cierto? Rectitud absoluta. Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. No hay iniquidad, no hay injusticia. Santiago 1:13 en el Nuevo Testamento. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y Él no tienta a nadie, ¿no es cierto? Recuerden cuando está la oración en Mateo 5, la oración que se llama la oración modelo, que dice, y no nos metas en tentación, no está diciendo que Dios va a tentarnos, sino que el ruego del que está orando es, Señor, no permitas que yo caiga en tentación. La tentación viene de otro. ¿Ya? Entonces, algunos versículos para este primer punto, para entender la doctrina del pecado de acuerdo al concepto bíblico. Dios no es el autor del pecado. ¿Ya? No es el autor del pecado. ¿Él permitió que pasara eso? La respuesta es sí. ¿Ya? Sí. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, aparte, es algunos términos, específicamente 2 o 3 términos con los cuales, o palabras mejor dicho, perdón, con las cuales se traducen al idioma español como pecado, entendiendo una cosa, o sea, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay varias palabras que se traducen como pecado, porque
la palabra pecado propiamente tal no aparece siempre, pero sí aparecen asociadas conductas que denotan pecado. Por ejemplo, cuando se dice perverso o perversidad, obviamente estamos hablando de una situación de pecado, ¿ya? Fíjense que, como les comentaba, 66 libros de la Biblia, 1189 capítulos, solamente 2 libros, y en 4 capítulos no hay mención del pecado o los pecadores. Génesis 3.1, Apocalipsis, desde Génesis 3.1 hasta Apocalipsis 20.15, existe referencia a la temática del pecado. Entonces es una temática largamente tratada en toda la Escritura. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra que más encontramos traducida como pecado, por lejos, es la palabra jatá, ¿ya? Que la vemos, por ejemplo, en Génesis 26, significa jatá, significa errar el blanco, ¿ya? Recuerden que estamos hoy día viendo solamente, vamos a ver hoy día, una descripción etimológica, no conceptual. Cuando entendemos el concepto, vamos a saber, obviamente, que pecado es infinitamente más que el simple hecho de errar el blanco, ¿ya? Pero tenemos que hacer primero una definición etimológica, y la palabra jatá es la palabra que aparece largamente o por lejos la más traducida como pecado. Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Se está refiriendo al faraón, ¿no es cierto?, cuando entra Abraham y Sara a Egipto, ¿no es cierto?, esa primera vez, y Abraham, por temor a que lo mataran, dice que Sara es su hermana, ¿ya? Y obviamente el faraón recibe este sueño y Dios lo libra de pecar contra él. Ahí nos va a dar cierta luz un poco de cuando hablemos del concepto de pecado. En Éxodo 10:16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Entonces, lo primero que vemos con esos dos pasajes es que obviamente se está hablando de errar el blanco como descripción o traducción etimológica, pero es mucho más que eso. El faraón dice tanto en el Génesis como en el Éxodo: he pecado contra Dios. O sea, Dios dice: te liberé de que tú pecaras contra mí, porque el pecado, en primer cosa, o la primera cosa que tenemos que nosotros entender del pecado, es que nosotros ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Cuando somos nosotros redimidos por nuestro Señor Jesucristo, somos librados de la culpa del pecado, somos empoderados por medio del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Ahora, el concepto del pecado como ofensa a Dios, en todos aquellos que mueran sin la provisión de Dios, enfrentarán un juicio donde Dios, recuerden ustedes que las personas o los que están ahí, dice que están de pie. Es como en un tribunal que le dice que se ponga de pie el acusado, es para leerle la sentencia. Ya no hay nadie de rodilla. Ya no hay nadie de rodilla, está de pie para recibir la sentencia. Y recuerda los que han leído Apocalipsis 20, fueron abiertos los libros personales. ¿Por qué? Porque ahí se va a leer su hoja de vida, porque para Dios el pecado es pecado y es una condición. Pero no debemos olvidar que no todos los pecados ofenden en igual manera a Dios. Hay cosas que Dios llama abominación. Por eso dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables. Las manos que derraman sangre inocente, ¿no es cierto? Los ojos altivos, imagínense. Hay cosas que Dios aborrece. Y eso va a estar escrito en los libros de la vida de cada una de aquellas personas que se presenten delante de Dios. Porque Dios es un Dios justo y Él castigará conforme a el nivel de pecaminosidad y de maldad que el acusado, el condenado, haya realizado. ¿Ya? Dios no va a castigar el pecado parejo. Dios no va a castigar el pecado parejo, así como no va a dar
como dice la Escritura también, coronas de manera pareja. Por eso es que cuando veamos las consecuencias del pecado, tenemos que ver las consecuencias del pecado en los condenados y en nosotros como cristianos, cuando hemos perdido, ¿no es cierto?, nuestra comunión con Dios también. Hay consecuencias en eso. No estamos hablando de perdición. No estamos hablando de perdición. Entonces, primero que nada, la palabra jatá, Génesis y Éxodo, veamos Jueces 20:16, donde se toma esta palabra de tirar al blanco y errar o acertar. Esta es una historia, de esas historias de la Biblia que son únicas. Habían 700 zurdos. ¿Hay algún zurdo aquí? No hay. ¿Ven qué raro? Habían 700 ahí, que eran honderos especializados. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Ya. Entonces, estos zurdos dice que no erraban. Jatar es errar al blanco. Estos no hacían jatar, estos le achuntaban a un pelito. Ya, a un pelito. No. No. Tendríamos que poner otro ejemplo. Ya, eso es para que se despierten un poco. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Ya. Esa palabra no te entremetas también la traducen como jatá. Participar de un pecado. No es solamente pecar en primera persona, sino que también participar de un pecado. Yo no dije nada. Yo escuché nomás. Los cristianos no estamos llamados solamente a escuchar, no estamos llamados a juzgar, pero estamos llamados a frenar algo. Tú ves que están descuartizando a alguien que no está ahí, en el sentido, digamos, de las palabras, lo que dicen, lo pelan acá y allá, y tú no dices nada, tú te haces parte de eso. Te haces parte de eso. Y esto lo coloco ahí porque para nosotros un concepto de pecado puede ser un adulterio, un robo, en fin, cosas que sí son pecados, por supuesto, pero también para Dios es fundamental cosas que para nosotros pueden ser secundarias. Por eso es que es tan importante entender después cuando veamos el concepto del pecado como la ofensa que es a Dios. La lengua mentirosa, dice, cuando dice 6 cosas aborrece Jehová, la lengua mentirosa, o sea, mentir, son cosas que son graves delante de Dios. La otra palabra que comúnmente se usa es abón. Abón, ¿ya? Abón se usa normalmente como maldad, como iniquidad, ¿no es cierto? Como inicuo. Eso es lo que significa abón. Alguien que tiene maldad, que se le llama inicuo, acostumbrado a la iniquidad. Todas estas cosas que tienen que ver con esa expresión. Vamos a ver Éxodo 28:43. Éxodo 28:43. Iniquidad. Con B larga, ¿no? Rebeldía. Rebeldía. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, es una gran rebeldía. Rebeldía. ¿No es cierto? Malicia. ¿Cuál es la otra palabra que aparece también? Iniquidad. Bueno, iniquidad e inicuo son sinónimos. Pero son palabras que se relacionan también con pecado, una mente maligna, una mente perversa, una mente que maquina el mal, o sea que planifica cómo hacer mal o hacer daño, ¿ya?
No es como algo que de repente chuta pasó y se me pasó la mano, por decir una cosa, que tampoco estoy diciendo que eso no es pecado, no, sino simplemente que alguien que planifica maldad. ¿Ya? ¿Qué dice Éxodo 28:43? Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Estatuto perpetuo. Esa palabra, ténganla en mente para, si Dios nos da vida, para mucho más adelante cuando veamos el tema de la iglesia. ¿Cómo es que? ¿Cuál es la explicación de esto? Aarón y sus hijos y su familia de la tribu de Leví fueron separados para el servicio del templo, ¿no es cierto? Recuerden que el sumo sacerdote entraba una vez al año y hacía el sacrificio del Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Pero antes de hacer el sacrificio, él tenía que hacer un sacrificio por sí mismo, ¿no es cierto? Él se tenía que presentar limpio delante de Dios antes de hacer el sacrificio intercediendo por el pueblo. Y recuerden que el propósito de los sacrificios no era matar animales, el propósito del sacrificio era tomar conciencia, arrepentirme y dolerme de que mi pecado estaba siendo traspasado a un animalito inocente que moría por mí. Los israelitas no entendieron esto y después se transformó solamente en matar animales. Por eso es que Dios les dice, ya estoy harto de sus sacrificios, que Él mismo había puesto. Pero la clave ahí es sus sacrificios, porque ustedes no entienden esto, porque yo lo que quiero es un corazón contrito, un corazón de misericordia, un corazón que se arrepienta, un corazón que se duela de que un ser inocente pague por mí. ¿Ya? Y entonces era esto tan importante, que aunque la Biblia no lo dice, pero sí en toda la escritura, digamos el Talmud especialmente, nos dice claramente cómo era el servicio en que el sumo sacerdote entraba con un cordel con campanas. ¿Por qué? Porque la única forma de que él muriera era que el sacrificio propio de expiación no fuera agradable a Dios. ¿Ya? Esa es la razón por la cual él moría. Cuando decimos nosotros que él tenía pecado, lo que está diciendo es que él no se arrepintió de su pecado, ¿no es cierto? Y la expiación que realizó por sí mismo no fue acepta a Dios. Entonces moría y como nadie podía entrar, lo sacaban a la rastra. ¿Por qué? Porque Dios quería que el servicio de aquel sacerdote fuera de limpio corazón, con la motivación correcta. Hermano, esto cuando lo veamos en el servicio de la iglesia, por allá, si estamos vivos, del mes de mayo, más o menos calculo yo, o antes, tiene que ver con que cuando tú y yo realizamos, porque ¿qué somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa. No ha terminado el oficio de sacerdocio. No ha terminado el oficio de sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Nosotros ofrecemos sacrificio. Cuando nosotros servimos en la iglesia, ¿con qué corazón servimos? Tenemos que limpiar nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho, en términos generales, esto no se trata de venir y hacer una clase, no se trata de venir a hacer un sermón o un discurso, se trata de que preparo mi corazón para servir a Dios, para que mi servicio no solamente sea un beneficio a quienes lo reciben, que es la finalidad de esto, sino que sea agradable a Dios, porque lo estoy haciendo con un corazón sincero, un corazón de agradarle a Él. Cuando alguien quiere ser algo o hacer algo solamente por una autosatisfacción, por ser visto, por lo que quiera que sea, y no es correcto, si bien es cierto, no morimos inmediatamente, ya, en la gran mayoría de los casos, pero no es un sacrificio acepto a Dios. Por eso es que no es solamente enseñar niños, es amar a Dios, amar a quienes le estamos enseñando, preparar mi corazón. Una de las cosas más terribles
en la vida de un pastor o de cualquier persona que está enseñando, pero voy a hablar de mi perspectiva o de mi experiencia, es subir al púlpito después de haber tenido una discusión con la esposa, con quien sea, y antes era como una cosa recurrente, que justo en ese tiempo nos juntábamos nosotros los días sábados a las 7:30, y a las 6:30 yo tenía una pelea con mi esposo, una discusión por cualquier tontera, se me subía la bilirrubina, y después era una cosa espantosa, era pero el suplicio más grande hacer una predicación. Yo lo único que era pedir perdón. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Un corazón contrito y humillado, que reconozca su pecado. No puedo llegar yo a que si yo tuve la razón, ella tuvo la culpa y esta cuestión a mí me da lo mismo. Yo ahora, modo predicación. No funciona así. No funciona así. Al menos en el servicio sincero a Dios. Todos arrastramos cuestiones, todos, pero tenemos que sacrificar primero por nosotros, confesar por nosotros para poder ministrar a otros. Y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Esto no es ni capacidad, ni académico, no. Esto tiene que ver con, por supuesto hay una preparación, pero con un corazón verdaderamente entregado a Dios. ¿Ya? Y esto es fundamental, porque no es solamente venir y hacer, esto no es solamente hacer una actividad, es amar a Dios, amar a quien tenemos al frente. No significa que estoy totalmente de acuerdo con él, con ella, a lo mejor ni siquiera lo conozco mayormente, pero no es eso lo que cuenta, es mi sinceridad de querer que tú aprendas, de que tú conozcas. Por eso no importa si vienen 2, 3, 1, nosotros nos decimos, ¿sabes qué? En realidad llegaron 3, mejor para no atrasarnos, hagámoslo la otra semana. No, son los que el Señor trajo, son los que vinieron, toda la cosa. ¿Ya? Eso es importantísimo, por eso es que leemos ese pasaje de maldad. Cuando hacemos las cosas en el servicio, en este caso como cristianos, a Dios, con un corazón no correcto a los ojos de Dios, en ese momento nosotros estamos pecando. Fíjense que el rey Saúl, los que conocen la historia, que espero seamos todos, el rey Saúl no hizo, humanamente hablando, ni la 10ª parte de los pecados que hizo David. Creo que no mató a nadie. ¿Ya? Creo que no mató a nadie. Pero él lo que hacía no era con un corazón recto. Y no estamos justificando ni la vida de David, ni que ahora tengo licencia para matar. No, lo que está diciendo es que David se torturaba cada vez que pecaba contra Dios. Saúl no. Saúl no tuvo problema en decir, ¿sabes qué? Ya se demoró en llegar el profeta. Yo voy a hacer el sacrificio. Yo voy a tomar el lugar de. Yo soy autosuficiente. No. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Y por eso perdió el reino. Por eso perdió el reino. Entonces, nuestro corazón es fundamental en lo que hacemos. Porque un corazón que no está enfocado con Dios, no sé a quién le está sirviendo, pero a Dios no. Pero a Dios no. ¿Ya? Entonces, términos de la palabra pecado, etimológicamente, la más recurrida es la palabra jatá, que significa errar el blanco, pero todo lo que hemos hablado a partir de eso, de maldad, de iniquidad, lo que sea, como concepto es, por supuesto, muchísimo más grande que la descripción etimológica. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? La palabra que predomina, traducida como pecado, es la palabra amartía. Algunos pueden encontrarlos como jamartía, ¿ya? A veces la escriben como jamartía, otras veces como amartía, ¿ya? Y es tan predominante esta palabra, se traduce como pecado, que de hecho la doctrina del pecado también se le llama amartiología, el estudio de la doctrina del pecado. Y esa palabra aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero también hay que poner atención en otras palabras que, al igual que en el Antiguo Testamento, conllevan el acto de pecar. El acto de pecar. Veamos Mateo 9, 2 al 5, brevemente. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama.
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?» Ya. Esa escena tiene varios ingredientes. Por supuesto que la palabra que aparece ahí, pecado, es amartía, hoja amartía, que significa errar el blanco, pero fíjense usted la connotación que tiene, cómo es que Jesús sabe lo que están pensando y ve la maldad también que hay en el corazón de ellos en relación a Jesús, al rechazo que tienen de Jesús. Incluso entendiendo que los escribas o los fariseos en este caso tenían una correcta concepción doctrinal, si se quieren, porque sí, efectivamente, solo Dios perdona pecado. El gran pecado de ellos era que no recibían a Jesús como Dios, no lo concebían como Dios, ¿ya? Entonces, la palabra ahí es amartía. Otra palabra, todas esas otras, si usted, por ejemplo, tiene una concordancia o hace una inversión y compra un libro que es la concordancia de Strong, un hermano que hizo un trabajo titánico, están todas las palabras de la Biblia, tanto en el griego como en el hebreo, es un mamotreto gigantesco, ¿ya? Pero los que tienen facilidad con los tablets y estas cosas puede ser mucho más cómodo de llevarlo, ¿ya? Los que no, tenemos que andar con el libraco, el diccionario de bolsillo a cuesta. Pero es fantástico. Y si tú buscas la palabra pecado, la palabra amartía, que traducen son página, ¿ya? Sin embargo, hay otras palabras como adikia, que significa impiedad, injusticia, y que revela, por supuesto, más conceptualmente el pecado. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia, impiedad, todo eso es adikia. Otra palabra es planao, planao. Suena como un lateral brasileño, planao. Descarriarse. Esto es como para los cristianos. ¿Ya? Porque cuando veamos las consecuencias del pecado, las vamos a ver, por supuesto, en aquellos que están sin Cristo y aquellos que estamos en Cristo. Planao, 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ya. ¿Puedes repetirla, Camilita, por favor? Vamos por parte. Así que vosotros, oh amados... Pausa. Así que vosotros, oh amados. O sea, ya circunscribe a el cuerpo de la iglesia, ¿cierto? Esto no es para inconversos. Sabiéndolo de antemano... Pausa. Sabiéndolo de antemano. Nosotros, cuando definamos ahora bíblicamente el pecado, significa que nosotros sabemos qué es el pecado. Sabemos cómo Dios define el pecado. Conceptualmente es mucho más que errar el blanco. Hoy día incluso el cristianismo pretende no hablar de pecado y hablar de error, de equivocación. Me equivoqué, erré. No, pecado es pecado. Sí, uno se puede equivocar, claro que sí, pero no llamemos al pecado equivocación. ¿Ya? Entonces sabemos de antemano. Guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. Guardaos. Ahí está la acción. Guardaos. Es decir, cuídense, auditémonos permanentemente. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro nivel de iniquidad? ¿Lo tenemos bajo control? Esa tendencia a pecar en esta área, ¿cómo la estoy trabajando? ¿Cómo estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me mantenga con rienda cortita en esto, que me muestre cada vez? Yo soy impulsivo, yo tengo problema en esto. Cuando estoy hablando de más, cuando estoy hablando de más de una persona, cuando estoy empezando si hay lujuria, cuando estoy empezando a ir más allá de esto, si hay envidia, si hay cualquier cosa, es una permanente
auditándonos permanentemente. Cuando nosotros empezamos a perder eso es cuando Satanás empieza a tomar partido, tomar espacio en nosotros. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que ahora, arrastrado, planó, ¿ya? Descarriarse, también eso se traduce como salirse de órbita. Seamos arrastrados. Otra palabra, apeiteo o acebaja. Aceveia, no es aceveia. Aceveia tiene como nombre de telenovela turca. Aceveia. Deseos malvados, Judas 18. Sí. Aceveia. Aceveia. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Malvados deseos. ¿No es cierto? Todos nosotros tenemos una tendencia al mal, pero cuando se pasan ciertas barreras, entonces se planifica maldad. Cuando llega al punto de que se considera como algo normal, algo que es maldad, dañar a otros. Parabasis, traspasar una línea, también se considera como pecado, traspasar una línea. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La palabra transgresor ahí significa que pasaste la línea. Pasaste la línea. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy básicamente es la introducción a la doctrina del pecado. Analizamos algunos términos, palabras que definen o se traducen como pecado, pero ya la próxima semana vamos a entrar al concepto del pecado. Al concepto del pecado, cómo es que la Escritura define, o cómo se define escrituralmente pecado y cómo efectivamente este pecado, porque estamos en esta parte, adquiere una connotación para nosotros mucho más clara, y por eso es que dice sabemos de antemano. Eso es lo que tenemos que pensar, sabemos y tenemos que saber de antemano qué es pecado como definición bíblica y las consecuencias después de lo que esto es. ¿Ya? Partiendo de esa base, que Dios no es autor del pecado, y analizando los términos más repetidos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la palabra pecado. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, David, ¿puedes orar tú? Padre Santo, nos acercamos una vez más a tu presencia, agradeciéndote, Señor, porque tú nos permites una vez más poder congregarnos en esta tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos contar con tu palabra. Gracias, Señor, por el pastor quien tú le has preparado, Señor, y podemos escuchar, Señor, esta exposición, Padre Celestial, de tu palabra respecto a nuestro pecado, a nuestra condición. Padre, te rogamos, Señor, de que nos ayude a través de tu Espíritu Santo cada vez más a ser conscientes de esta realidad, a saber de que todo es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, Padre Celestial, que hayamos podido hacer, sino que a través de la gracia soberana que tú esparciste sobre nosotros, es que podemos ser hoy día salvos, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta realidad, por esta verdad. Ayúdanos, Señor, a poder siempre ser agradecidos, a rendirte, Señor, nuestras vidas, a honrarte con ellas y vivir, Señor, una vida conforme a tu voluntad. Rogamos, Padre Celestial, por aquellos hermanos que nos ven a través de la página web. Te rogamos, Señor, por ellos para que tú les bendigas, Señor, que ellos también puedan estar congregándose constantemente, Señor, en alguna comunidad, alguna iglesia, y que, Padre Celestial, esto también sea de bendición para ellos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.